de cierta manera confrontativa, pero también es una carta de esperanza y es una carta que nos habla de una iglesia, ¿verdad? Y de una vida cristiana próspera en lo material, próspera en la salud, próspera, ¿verdad? En lo amistoso, en la amistad, en todas las áreas, pero carente de espiritualidad, carente de madurez espiritual. Y quiero leerte capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tienes conmigo? Dice el versículo 14, escribe al mensajero de la iglesia que está en la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres caliente ni frío. Ojalá fueras frío o caliente. Verso 16. Así, puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Por cuanto dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero ignoras que eres pobre, miserable, desdichado, ciego y desnudo. Así que yo te aconsejo que adquieras de mí oro probado en fuego para que seas rico y una vestidura blanca para vestirte y que no se exhiba la vergüenza de tu desnudez y ungüento para que unjas tus ojos para que puedas ver. Verso 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y comeré con él y él conmigo. Y al vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta carta a la Odisea es un conjunto de cartas que Juan escribe a 7 iglesias, ¿sí? Que están en Asia, y Juan las escribe, ¿verdad? Jesús, más bien, se las dicta Juan, inspira Juan, y, y, y la Biblia, hoy vamos a hablar de esta última carta de las 7, que es la carta de la Odisea. Las cartas del Apocalipsis de las iglesias llevan un ritmo, una presentación, un resumen de la vida de la iglesia, una advertencia y una promesa. ¿Sí? A veces en las cartas hay una felicitación y a veces hay, digamos, una reprensión y a veces hay ambas cosas. Y esta carta es muy interesante por la iglesia a la que se le escribe y la ciudad donde esta iglesia está. ¿Sí? Esta iglesia es la iglesia de la Odisea, que está en una ciudad que así se llamaba, ¿verdad? Anteriormente, cuando en los principios de la iglesia, había una iglesia por ciudad, ¿sí? No es como ahorita que hay varias iglesias en la misma ciudad, era una por ciudad, así que si tú eras la iglesia cristiana y estabas en la Odisea, ¿cómo te ibas a llamar? Pues la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Entonces, y esta ciudad es una ciudad importante. Era una ciudad, era un centro bancario. La Odisea era un centro bancario, una urbe extremadamente rica. Era una ciudad muy próspera. Si tú ibas a la Odisea y ahí había oportunidad. En algún punto de la historia, si el rey Antíoco III, un rey seleucida digamos, del imperio griego, tenía la Odisea gobernando y mandó 2000 familias judías a que fueran a esta ciudad. Y tú lo sabes por la historia, ¿sí? Y no nada más la historia de la Biblia, la historia en general nos enseña que los judíos son muy buenos para hacer dinero. Y estas 2000 familias llegaron a la Odisea y prosperaron. Y había gentiles y había judíos y la Odisea creció muchísimo. Fue una ciudad bancaria. De hecho, cada año esos judíos, ¿verdad? Que tenían mucho dinero, empezaron a mandar al templo sus impuestos cada año y la gente de Jerusalén feliz, ¿verdad? Incluso Roma tuvo que decomisarlos una ocasión porque era mucho dinero. Es decir, la Odisea era una ciudad poderosa, era una ciudad económicamente muy fuerte, ¿sí? Y se volvió una intersección, porque estaba en medio de varias ciudades importantes, trascendental, en un centro financiero muy importante. Si lo comparáramos, ¿verdad? Con el mundo de hoy, es una ciudad con rascacielos, donde está la bolsa, donde hay gente de diferentes partes,
¿sí? Y donde si vas a hacer dinero, vas ahí, ¿verdad? Ellos, además de ser un centro bancario, en la Odisea se producía lana. Y ahora me refiero no a lana, sino me refiero a la ropa. Ellos eran buenos con las telas, ¿sí? Y producían una lana negra muy valiosa, muy fina, ¿sí? Entonces no nada más había bancos, también había ropa cara. Ahí todas las marcas caras que conoces, ¿verdad? Ahí estaban, Armani, ¿verdad? El licenciado Valeriano, a todas las que existen, estaban ahí, ¿verdad? Y aparte de eso, la Odisea tenía una escuela de medicina, más específicamente de oftalmología, por así decirlo. Ellos eran expertos en tratar los ojos y desarrollaron en la Odisea, crearon un ungüento que eran polvos que la gente se ponía en los ojos cuando tenía problemas para ver. Así que en la Odisea había universidad, en la Odisea había ropa cara, en la Odisea era un centro bancario importante. Sí, ellos eran la tríada del orgullo de la Odisea. Aquí tú vienes y encuentras todo esto. Sí, sus textiles, su centro bancario y su excelente escuela de medicina, ¿verdad? Además sus inventos medicinales que ellos hacían. Y la comunidad judía que hizo mucho dinero. Una ocasión, incluso, esta ciudad fue impactada por un terremoto y la Odisea quedó destruida. Nerón, en el año 60 después de Cristo, el emperador romano, quiere subsidiar la restauración de la Odisea mandando dinero del gobierno, ¿sí? Y la Odisea tenía tanto dinero guardado que rechazaron la ayuda del emperador. ¿Verdad? Es como si acá la gente del AFIN dijera, no, Trump, o sea, no te preocupes, aquí hay, ¿verdad? Para todo. Eso hizo la iglesia, la ciudad de la Odisea. Entonces, cuando tú eres habitante de una ciudad que se levanta sola de algo tan catastrófico con un terremoto y te vuelves a enriquecer, obviamente hay un cierto orgullo en tu corazón y hay una cierta sensación de autosuficiencia. Nosotros demostramos que no necesitamos al emperador ni a Roma, solitos podemos hacernos responsables. Somos una ciudad vasta, somos una ciudad próspera y aquí, ¿verdad? Nosotros solos podemos hacerla, no necesitamos ayuda de nadie. Como mucha gente ha escuchado que dicen, nosotros mantenemos al país, ¿verdad? Ese era el pensamiento de la gente de la Odisea. Y este pensamiento permeó a la iglesia, ¿verdad? Es decir, sudó, transpiró por las paredes y entró a la iglesia, una iglesia que era grande, una iglesia que era quizá numerosa, una iglesia, sin embargo, que también estaba carente de vida espiritual, porque la autosuficiencia espiritual es como que el enemigo del cristiano, porque cree que deja de necesitar al Señor. Y entonces, si materialmente yo me puedo mantener solo, espiritualmente también yo necesito del Señor. Y esta carta comienza con la presentación. Fíjate lo que dice Jesús en el verso 14. Escribe al mensajero de la iglesia, es decir, al pastor y a la iglesia en general, pero primeramente al encargado. Esto dice quién? Él, el amén, y el testigo fiel y verdadero, y el príncipe de la creación. Jesús se presenta ante la iglesia. Y lo primero que Jesús dice es, esto es lo que dice y se autonombra el amén. Yo soy el amén, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Yo pensaba que amén es una palabra que nada más decimos cuando acabamos de orar. ¿Qué es amén? Amén, ¿verdad? Es una palabra que significa certeza, seguridad, de cierto te digo, ¿verdad? La palabra amén se deriva del sustento, de mantener, de ser certero. Cuando Jesús dice, yo soy el amén, lo que está diciendo es, yo soy aquel en el que todo se sustenta. Todo lo que hay está sustentado en mí, dice Jesús en este pasaje. ¿Verdad? Y Jesús tiene que empezar así, porque esta iglesia, acuérdate del problema de la Odisea, ellos son autosuficientes, ¿sí? Pero Jesús está diciendo, este mundo que se sostiene por el amén, que soy yo. La salvación está en el amén. Si tu certeza personal está en el amén, no en lo que tú puedes hacer.
Jesús se presenta como el que cumple las promesas, el que cumple la palabra, ¿sí? Es el sustento de los suyos. Jesús es el soporte de una ciudad. Jesús es el único soporte veraz y eficaz. Solo a través de Jesús puedes llegar al Padre. No hay otra manera. ¿Sí? Estas palabras de Jesús es, yo soy de quien tú dependes. Yo soy de quien tú tienes que asirte si lo que quieres es estar en la eternidad, ¿verdad? Y recuerda que estas palabras se las está leyendo a cristianos, que por alguna razón como que se les está olvidando, ¿verdad? Solo en mí se cumple todo esto. Todo lo que la Biblia dice que está preparado para los suyos es a través de Cristo, a través del amén. Si entonces, en medio de un mundo como el mundo de hoy, porque el mundo de hoy es un mundo de verdades inciertas, el mundo de hoy es un mundo de subjetividades, es un mundo donde nada es verdad, ¿sí? Es un mundo donde tú puedes decir tu propia verdad, tú puedes inventar tu propia, lo que tú quieras. Incluso hoy las redes sociales invitan a que todo mundo sea experto en todos los temas. Lo bello del conocimiento es la especialización. Cuando alguien se especializa en un tema y se enfoca en ese tema, pero hoy día todo el mundo habla de todo. Y Jesús lo que dice es, en medio de esta confusión, donde ya no sabes ni qué dieta usar, ni qué método hacer, ni cómo irte al cielo, yo soy el amén. Yo soy el único en el que puedes sustentarte. Y luego Jesús les dice, también en el verso 14, aparte de ser el amén, soy el testigo fiel y verdadero. ¿Y eso qué quiere decir? Jesús es el testigo fiel y verdadero. Hay un contraste entre una iglesia que está llenando su cabeza de mentiras y un Jesús que dice, tú puedes pensar de ti lo que quieras, pero el único testigo fiel y verdadero de tus obras soy yo, no eres tú. Si los juicios de Jesús son justos, sus pensamientos son perfectos, las opiniones de Jesús siempre son correctas. Jesús es confiable en todo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los hombres? Somos justos en nuestra propia opinión. Encontramos justificación de lo que hacemos bajo nuestras propias normas. Sí, según nosotros, tenemos una opinión de qué tan buenos cristianos somos. Tenemos una opinión de qué tan buenos cristianos son los demás. Pero la única opinión, sí, es la del testigo fiel y verdadero, es la única que realmente cuenta. Cuando Jesús se presenta como el testigo fiel, le está diciendo a la iglesia de la Odisea, no te va a servir de nada ser sabio en tu propia opinión con las palabras que yo te voy a decir. Si no importa que tú te hayas levantado de un terremoto, no importa que en tu ciudad haya escuela de medicina, no importa que ustedes hagan la mejor tela, la opinión de quiénes son ustedes y de qué condición tienen es mía, ¿verdad? Y entonces también dice Jesús que es el príncipe de la creación de Dios o el principio de la creación de Dios. ¿Y qué significa decir que Jesús es el principio de la creación? Porque este pasaje, algunos pueden decir, significa que Dios creó a Jesús primero que a todos. Y ese es un error de interpretación. Por eso incluso en la versión que yo tengo, que viene del arameo, no se usa la palabra principio, sino príncipe. Porque cuando la Biblia habla de principio, no está hablando del primer creado. Jesús no fue creado, sino que habla que Él es el primer lugar. Sí, es decir, en Roma, el emperador era el primero de los ciudadanos romanos. No porque fuera el más viejo, sino simplemente porque en posición era el mayor. Y lo que Jesús dice es, yo soy el príncipe, el principio de toda creación, porque soy el mayor de todo. Sí, soy el primero de todo. La creación frente a Jesús, ¿verdad? Jesús es el primer lugar. Jesús le está diciendo a la iglesia, también si no te acuerdas, yo soy el príncipe de la creación. Todo se debe a mí. Todo se sustenta por mí. Tu pensamiento debe de ser para mí.
a veces tomamos las cosas de Dios como secundarias, ¿verdad? Como si el Señor fuera quien tiene que esperar por nosotros. Como si Jesús nos necesitara a nosotros para Él salvarse, ¿verdad? Como si el Señor no pudiera vivir sin nosotros. Y no nos damos cuenta que es al príncipe de la creación, al príncipe de todo lo que hay, a quien estamos rechazando muchas veces en nuestra vida personal. Jesús es el primero de todo lo que hay. Y entonces sí, después de presentarse y dejar claro esto, Jesús dice, yo soy el amén, yo soy el testigo fiel y yo soy el príncipe de todo. Ahora sí comienza. A la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que no eres caliente, ni qué más. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Y este pasaje se escucha muy fuerte, ¿verdad? Porque un Dios de amor habla de esa manera, ¿verdad? A su pueblo. Jesús comienza y lo primero que hace es acusar a la Odisea de ser una iglesia tibia. Y ese es el peligro, ¿verdad? El peor peligro de cualquier creyente. Porque lo primero que dice, acuérdate que yo soy el testigo fiel, yo conozco tus obras. Dice en el verso 15, conozco tus obras, yo sé lo que haces, ¿verdad? No nada más cómo te sientes por dentro, sino cómo vives por fuera. Y veo que no eres frío y no eres caliente. Y para poder entender este pasaje, necesitamos entender el contexto de la ciudad más específicamente. Porque dijimos que la Odisea tiene todo, ¿verdad? Tiene dinero, tiene ropa fina, tiene escuelas de medicina, pero hay algo que la Odisea no tiene, y eso es agua. En la Odisea no hay agua. Si no hay fuentes naturales de agua, y toda el agua tiene que venir de ciudades que están a 15 kilómetros de ahí. Una ciudad llamada Heriápolis y otra ciudad llamada Colosas. Y entonces lo que hacían eran acueductos, tubería que iba desde Heriápolis y desde Colosas y de otros manantiales, y esa agua llegaba hasta la Odisea. Y entonces la gente podía tomar agua. Ahora tú puedes decir que buen invento, ¿verdad? Pero hay un problema. Hay varios problemas. La gente de la Odisea no sabía, ¿a quién le gusta el agua fría? Hay gente que le gusta el agua fresca, ¿verdad? O fría, que esté friecita. Bueno, la gente de la Odisea no sabía de eso. Porque el agua de Heriápolis salía bien fresquita, como recién salida del hielero, pero cuando llegaba a la Odisea, ya estaba tibia. Porque eran 15 kilómetros viajando por el sol en una tubería. Y entonces el agua termal, ¿a quién le gusta bañarse con agua calentita? El agua termal, que viene de otras partes, quizá de Colosas o de otro lugar, viaja 15 kilómetros y cuando llega a la Odisea ya no está caliente. Ahora está tibia. Es decir, no saben lo que es el agua fría y no saben lo que es el agua caliente. Todo siempre está tibio. Agua tibia es todo lo que conocen. Y hay otro problema. Las tuberías, el agua viajaba y el agua tenía minerales. Y entonces se sedimentaban en la tubería y las tuberías empezaban a taparse. Y entonces cuando algo está tapado, el agua empezaba a salir poquito. Y cuando no fluye el agua y todo se sedimenta y el agua sale muy poquito, ¿cómo huelen los charcos? El agua se empezaba a apestar. Entonces llegaba el agua a la Odisea, llegaba tibia, con poca presión y llegaba oliendo raro. Y así la gente se la tenía que tomar, ¿verdad? Entonces llegaban los visitantes y decían, vamos a ir a la Odisea, qué padre, ¿verdad? Vamos a ir a conocer la escuela de medicina, vamos a ir a esto, al otro. Y cuando llegaban y tomaban agua, se arrepentían de haber estado ahí. Porque el agua causaba muchas enfermedades. No existían los tratamientos que existen hoy. Entonces la gente se enfermaba, la gente le daba asco el agua de la Odisea. ¿Sí? La gente entendía, la iglesia de la Odisea entendía lo que Jesús está diciendo aquí. Porque la Odisea nunca tuvo buena agua. ¿Sí? Entonces, lo que Jesús está diciendo básicamente es, por cuanto no eres frío, ¿cuál es la función del agua fría? El agua fría refresca, el agua fría te despierta, el agua fría te revitaliza, ¿verdad? Y tampoco eres caliente. ¿Y cuál es la función del agua caliente? El agua caliente te relaja, el agua caliente, ¿verdad? Es medicinal,
el agua caliente tiene sus... ¿Qué pasa cuando te duele la garganta? Un té caliente, ¿verdad? Pero como no, tú ni refrescas, ni calientas, ni relajas, sino que eres tibio en todo lo que haces, tú me estás causando lo mismo que la gente llega y que el agua de tu ciudad le causa a los extranjeros. La misma desaprobación que los extranjeros sienten por tu agua, yo estoy sintiendo por esta iglesia, porque no es fría y no es caliente, sino que es tibia, ¿verdad? Y me está enfermando esa agua, por decirlo de alguna manera. Porque la iglesia se había olvidado de Dios y había continuado su vida cristiana, pero sin el Señor. Y aunque parezca una ironía, es más normal de lo que crees verlo hoy en día. Y entonces, a veces, minimizamos el impacto del pecado en nuestra vida. En nuestro afán, a veces de no ser legalistas, o uno como pastor, de no olvidar la gracia, ¿verdad? Y no ser legalista, a veces podemos caer en el error de normalizar el pecado y justificarlo y minimizar el impacto del pecado. Pero Jesús claramente dice, ese pecado en la iglesia me está causando que me maree, está causándome asquito, es nauseabundo el aroma de ese pecado. La gracia de Dios es abundante para perdonarnos cuando hay arrepentimiento, pero no podemos ignorar que Dios, a final de cuentas, es un Dios santo. Y si hay algo que el pecado provoca, son malos olores en la vida interna de la persona. El pecado provoca pérdida de propósito. Entonces, un cristiano tibio que se acostumbró al pecado o se acostumbró a estar lejos de la presencia de Dios, se vuelve inoperante en la obra del Señor. Y esto que dice Jesús nos lleva a entender dos cosas. Primero, es un llamado de Jesús a la madurez espiritual, porque no podemos esperar que el Señor esté alegre con nosotros cuando pasan años en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y no hay crecimiento, porque eso no es natural. En el Señor debemos de crecer. Yo no puedo un día levantarme en la mañana y decirle a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? Ya no quiero tener 33 años. A partir de hoy quiero tener 7 años, ¿verdad? Así que veme preparando mis manzanas con yogur, ¿verdad? Y mis goldfish porque me voy al kinder, me voy a la escuela. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo decirle, ahora tú encárgate de todo, ¿verdad? Ahora me tienes que, pues, tú conmigo, ¿verdad? Yo voy a ser tu niño, ¿verdad? Y tú me vas a atender en todo. ¿Sí? Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo ir hacia atrás, ¿sí? Porque mi edad, mi situación, con hijos, con esposa, me exige responder ante situaciones complicadas. Me exige, ¿verdad?, hacerme cargo de otros, porque no nada más, la madurez no nada más es, ya soy independiente, la madurez es, también tengo otras vidas de las que yo tengo que hacerme cargo, ¿sí? Y entonces el cristiano debe crecer así. Y si no lo hace, si es semejante a un cristiano de esta iglesia que no puede madurar en su fe. Y un cristiano que no madura es un cristiano que al pasar de los años va a terminar apartándose de la fe, si bien le va. Y si no, se va a quedar ahí sentado, ¿verdad? Quizá incluso haciendo líos en la iglesia con gente que de verdad quiere buscar al Señor. El llamado al creyente es a madurar, a crecer. Si no crecemos, vamos a comportarnos como personas que tienen que tratarnos con extremo cuidado para que no nos ofendamos, ¿verdad? Delicados. Entonces, ahí andamos muchos cuidándonos de qué pasaje no predicar para que no se ofenda el señor o la señora, para que no se ofenda la hermana, para que no se ofenda el hermano. Yo no hablo de este libro, yo no hablo de este capítulo. Si no te expones al fuego de Dios, a través de la palabra, no te vas a ver forzado a crecer. Lo que hace la palabra es forzarnos a crecer, ¿sí? Ustedes han visto a los niños como cuando tienen cierta edad les empiezan a doler las rodillas, porque están creciendo, ¿sí? Entonces la palabra es eso que nos ayuda a crecer. Si cuando a un creyente se le hace costumbre no ser confrontado, lo único que se topa es que nunca va a alcanzar las bendiciones que Dios tenía preparadas para él. Porque el agua tibia, amado, no
sirve en las cosas de Dios. Su existencia, el agua tibia no afecta en nada, no cambia nada. Tú mojas a alguien con agua fría y hasta se le acelera el corazón. Echa el agua tibia, no pasa nada. Pasa nada. El agua tibia no cambia nada. ¿Sí? Entonces, Jesús lo que dice es, si tú sigues con esta actitud, iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y te olvidas de mí y no me buscas y estás muy bien en la iglesia, pero me sacas de la puerta, entonces yo tendré que regresarte de mi boca, porque están en la boca de Dios. Son hijos de Dios. Son iglesia, por eso les está hablando así, son iglesia. Son hijos míos, aquí los tengo conmigo, pero tendré que regresarlos si ustedes, ¿verdad?, siguen con esa actitud. Y la palabra que Jesús usa es melo, que es a punto de. Es decir, cuando dice te vomitaré, no está diciendo lo haré en 5 años o lo haré en 20 años. Jesús le está diciendo a la iglesia, estoy por hacerlo pronto. ¿Sí? Estoy a punto de hacerlo. ¿Sí? Pero también esta palabra, a punto, nos da esperanza, porque aún no sucede. La carta a la Odisea no es una carta de condena. Es un reto para una iglesia que tiene que levantarse a buscar al Señor más enfocadamente. Sí, tenemos que entender esto. Esta iglesia son cristianos. Son gente que un día dijo, yo voy a seguir a Jesús. Son gente que dijo, yo creo en que Jesús viene pronto. Son gente que incluso predicó a otros, pero algo pasó en el camino. Algo se enfrió o algo se calentó y quedaron tibios. Si en su caminar cristiano se envanecieron y empezaron a desviarse, y aunque se quedaron en la iglesia, siguieron caminando de forma tibia, ¿verdad? En algún punto a la gente se le dejó en paz con su pecado. Quizá porque el anciano de esta iglesia se cansó de predicar, o quizá porque la misma gente se cansó de buscar al Señor. Y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer de la iglesia un club social. Sigue con tu vida, sigue con tu pecado, tú no te metas con lo mío, ni yo con lo tuyo, y cada quien va a seguir, pero vamos a seguir juntos aquí. Y así siguió caminando la iglesia. ¿Sí? En algún punto dejaron de hablar de los profetas, dejaron de hablar de las cartas de los apóstoles y empezaron a hablar de otra cosa. Porque no hay manera que hayan hablado la palabra y nadie haya sido confrontado. Esa es una iglesia que ya está apostatando, que ya incluso dejó la verdad de Dios. Si conservaron la religión, conservaron el nombre de cristianos, pero en el camino perdieron a Dios. Y entonces dice el verso 17, por cuanto dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Fíjate la palabra de la gente de la Odisea. Lo primero que dicen es que yo soy rico, ¿verdad? Yo me he enriquecido, no tengo necesidad. Jesús comienza con, tú dices. Pero ¿quién es el testigo fiel y verdadero? Jesús. Tú dices, pero yo digo. Tú dices una cosa, pero yo digo otra. Tú dices que eres rico. Los cristianos de la Odisea son cristianos que hablan de sí mismos y dan testimonio de sí mismos y dicen de sí mismos, yo soy rico, yo soy bueno, yo soy suficiente, yo predico bien, yo soy buen ejemplo. De sí mismos dan testimonio. Ellos tenían una opinión acerca de ellos mismos, pero ¿sabes que ni siquiera Jesús hizo eso? Jesús en Juan le dice a la gente, yo no hablo de mí, yo no doy testimonio de mí mismo, el Padre lo da. Y después también en Juan 5 dice, ahí está Juan el Bautista, él da testimonio de mí. Ni siquiera Jesús tuvo esa actitud y él pudo haberla tomado. ¿Sí? Entonces, la iglesia se justifica diciendo lo que ellos creen que son, pero el testimonio es otro. Ellos son buenos cristianos bajo su propia opinión y bajo su propia opinión, ellos son gente rica, ¿verdad? Porque ellos están pensando en las riquezas materiales, aunque espiritualmente están pobres. Es una actitud de suficiencia, la misma actitud de suficiencia de la ciudad
permeó en la iglesia. Yo no necesito de nada, ¿verdad? Una iglesia que se sentía segura por lo que ya tenía. Hay iglesias, amado, que tienen su seguridad en la alta membresía que tienen y las altas entradas de dinero. Hay otras iglesias que tienen seguridad en sus sistemas doctrinales y su doctrina, ¿verdad? Y sus libros que venden. Si tú sigues este sistema doctrinal, vas a estar perfecto, ¿verdad? Hay iglesias que tienen su seguridad en la alta moral, en ser bien portados. Hay iglesias que su seguridad está en los líderes o en un pastor. Sí, mientras esta persona está en la iglesia, todo está bien. La Odisea, en este caso específico, tiene su seguridad en sus ganancias monetarias y en lo que pueden hacer. Por eso dicen, no carezco de nada. Pero muchas veces cuando sentimos que no carecemos de nada, es cuando estamos en mayor peligro. Porque cuando tú sientes que careces de algo, oras. Cuando siento que no está tan segura la salud de mi familia, cuando siento que hay alguien en quien tengo que orar, aunque a ti no te falte nada, pero la misma madurez te lleva a preocuparte por otros. Y entonces sientes esa carencia, porque tal vez tú no careces de nada, tal vez tienes al Señor, pero ¿y qué hay de los tuyos? ¿Y qué hay de los que trabajan contigo? Y entonces cuando te das cuenta y dices, realmente sí tengo necesidad de muchas cosas, necesito a Jesús. Necesito que el Señor esté conmigo. Porque la palabra de la gente de la Odisea es no necesito. Y como no necesito, no busco al Señor. Y no hay nada peor que creer que no necesitas del Señor. Porque ya ni siquiera Jesús te hace falta. Confiamos tanto en la tranquilidad, ¿verdad? De ese buen resultado médico, ¿verdad? Fui al doctor, me dijo que estoy bien, que la sangre, que la presión, estoy perfecto, no tengo necesidad. Confiamos en el sueldo que tenemos, me dieron un aumento, una mejor posición. Confiamos en lo que tenemos, pero no nos damos cuenta de la situación interna. Si tu espíritu interno se puede estar apagando, pero si la carne está fortalecida, creemos que está todo bien. Y Jesús le dice a la iglesia, además no te das cuenta que eres pobre y un miserable y un ciego y desnudo. Fíjate la opinión de Jesús, porque ¿cómo es posible que la gente de la Odisea tenga una opinión y Jesús tenga otra opinión bien diferente? Porque no es como que les falló por poquito. O sea, no es como que Jesús dijo, pues sí, eres rico, pero te faltan algunas cosas. No, no, no. Jesús está totalmente en otra posición. Tú crees que eres rico, yo te veo como un pobre. Estás desventurado, eres miserable, ciego y desnudo. No sabes, no estás enterado. Vas elegante a la iglesia, das buena impresión, la iglesia tiene buenos eventos, hay compañerismo. ¿Qué puede estar mal? El cristiano de la Odisea ignoraba su condición interna. No entendía el apuro de buscar al Señor. Sí, un vagabundo sabe que es un homeless. Pero cuando alguien que vive en la calle piensa que tiene mucho dinero, hay algo que no cuadra. Hay algo que no está bien. ¿Sí? Y esto veían la gente de la Odisea. La gente veía sus negocios y veían que iban bien. ¿Sí? Y ellos decían, estoy bien. Jesús está bendiciendo, ¿verdad? Y entonces había entradas en la iglesia y el pastor decía, pues la iglesia está muy bien porque está entrando, Dios está multiplicando, ¿verdad? Y si está multiplicando es que estamos bien. Está bendiciendo. Pero Jesús estaba fuera de la iglesia, alejado de ello. Que Dios, mira amado, que Dios un día nos permita prosperar, no necesariamente significa que no estamos en pecado. Dios puede permitir que mucha gente prospere en medio del pecado. No porque a Dios le guste el pecado. Pero acuérdate lo que dice Romanos 9:22. Dios está esperando el tiempo. Dios permite que sigan multiplicando su pecado y Dios los espera. Si no se arrepienten, el día del Señor, esa ira se va a hacer manifiesta de una forma más contundente y la separación entre los hijos de Dios
y los hijos de pecado, va a ser más evidente. No vaya a ser que estemos en esa situación de Romanos 9:22. No confundamos prosperidad con santidad. Son dos cosas diferentes. Porque Dios bendice, pero también dice la palabra que la riqueza de Dios no añade tristeza. Si tu riqueza te añade tristeza, hay que hacer una revisión. Entonces, la gente de la Odisea está en un problema. Porque cuando tú sabes que estás en pecado, entiendes y buscas arrepentimiento, pero ellos creen que están bien, que no les falta nada, creen que son una buena iglesia. Sí, pero Jesús les dice, desventurados. Mira las palabras de Jesús. Cuidado, quiero pensar qué significa desventurado en la versión. Seguramente en la tuya dice desventurado, pero en el original lo que quiere decir eres un digno de lástima. Eso es lo que significa. No propiamente alguien que está adoptado por el Señor es digno de lástima. Es decir, lo que Jesús dice es, gente de la Odisea, yo nunca los pondría de ejemplo. No son dignos de imitar, son dignos de que alguien sienta lástima por ustedes. Si tú ves estas cartas, lee la carta de Esmirna en tu casa. Una iglesia pequeña, una iglesia sin recursos, una iglesia perseguida, y Jesús les dice, y los van a perseguir otra vez. Bueno, esa iglesia no tenía nada que envidiarle a la Odisea. La que era digna de lástima era la iglesia de la Odisea, con todo lo que tenían. Y les llama miserables. Y es una palabra que nos habla de alguien que es infeliz espiritualmente, vacíos, ¿verdad? Y usa la palabra pobre. Pero la palabra pobre en el griego es tojos. Y no es una palabra que hable de la pobreza de que no tengo para pagar la luz. Es una pobreza que indica indigencia. Es una pobreza de no tienes ni techo. Dependes. Tu mano está estirada. Dependes de que otros vayan y te den. Dependes de que venga alguien y te dé una palabra para que agarres fuerza, para que comas ese día. Dependes de que haya un evento. Dependes de que vengan los de Esmirna y te prediquen. Porque tú no tienes lo tuyo. Eres espiritualmente pobre al punto de la indigencia. Tú no puedes producir espiritualmente tu propia riqueza interna. Y esta es la tensión entre lo material y lo espiritual en esta iglesia. Porque una cosa se aparta de lo otro. Y Jesús les dice, y aparte de todo, fíjate qué amoroso Jesús, ¿verdad? Yo no soy, fue Jesús. Dice, ciegos, y aparte están desnudos. O sea, además de que son pobres, también déjame decirles que no pueden ver. Y la gente de la Odisea no puede ver. Y esto es una ironía, porque ¿qué había en la Odisea? Una escuela de medicina, oftalmólogos, un ungüento para los ojos. Ellos eran los expertos. Si tú querías una visión 2020, ve a la Odisea. Y Jesús les dice, para mí ustedes son ciegos. Todo lo que eran por fuera, lo carecían por dentro. Y aparte están desnudos. Aunque en su ciudad hay ropa fina, delante del Señor son pobres, ciegos y desnudos. Cuando nos acostumbramos al pecado o a una vida espiritual, ahí más o menos, ¿verdad? Podríamos estar espiritualmente hambrientos, apestando agua tibia y ni siquiera saber, pensando que estamos bien delante de Dios. Amado, pero no hay nada más hermoso que la santidad del Señor. ¿Tú recuerdas esos comerciales que antes eran muy famosos? Donde había un hombre, una persona que tocaba una casa y salía la señora, casualmente, que estaba lavando, ¿verdad? Y entonces decía, déjeme ver su ropa blanca, y se le acaba la ropa blanca. Y la señora decía, esta está blanca, la acabo de lavar. Pero entonces salía el presentador y decía, yo traigo el mejor detergente, ¿verdad? Y lavaban con ese detergente y sacaban la ropa y era otro blanco. ¿Sí? Y el blanco de la señora ya se veía como sucio, ¿verdad? A veces es la situación interna. Nosotros estamos acostumbrados a un blanco ahí medio nejo, ¿verdad? Ahí
medio sucio, pero ya me acostumbré y estoy cómodo. Déjenme decirles que yo viví solo un tiempo y yo pensaba lo que era la ropa limpia hasta que conocí a mi esposa, ¿verdad? Como que me desacostumbré. Sí, entonces cuando vi que mi esposa lava la ropa, era otro limpio, ¿verdad? Diferente al mío. Y entonces la iglesia de la Odisea tiene un concepto de que son limpios, un concepto de santidad, un concepto de una vida espiritual, y no tienen idea de que para el Señor están en pecado. Y entonces Jesús les lanza la advertencia en el verso 18. Y yo te aconsejo, mira, si los aconseja es porque hay esperanza. Esta no es una carta de condenación. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y te vistas de ropa blanca para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Si Jesús le está diciendo, te aconsejo, te amonesto, te animo a que vengas conmigo y compres de mí oro, ¿verdad? Pero este oro ya está probado por el fuego. Es oro afinado en fuego. Ya no tienes tiempo. Mira, cristiano de la Odisea, ¿verdad? Jesús le está diciendo, ya no tienes tiempo de andar en tus negocios ahorita, porque lo que no tienes es oro del mío y es el único que necesitas para tu eternidad. Tu urgencia ahorita es comprar oro del Señor, porque soy el único proveedor de la vida y de las riquezas espirituales. Todo lo que tenemos en lo material, nuestros diplomas académicos, nuestros negocios, nuestros trabajos, posesiones, lujos, todo lo que tú puedas poner, no es moneda de cambio para la salvación. No funciona para eso. Te funciona para tu vida aquí, para que bendigas a otros, para que vivas bien, pero no funciona para la salvación. Es otra moneda. ¿Sí? El que te diga que tú puedes ser salvo con una ofrenda te está mintiendo. No se puede. ¿Sí? Si tú ofrendas, das diezmo, gloria a Dios, que Dios multiplique tus finanzas y que bendiga tu casa. Pero la salvación no se compra así. A veces la gente prefiere buscar un lugar donde le prometan salvación a cambio de dinero, porque así no tengo que comprometer mi vida personal. Y aunque sé que es una mentira, prefiero hacerlo de esta manera. Y algo así quizá pasa con la gente de la Odisea. Tienen tantos recursos que quizá le mandan ofrendas a la iglesia de Esmirna y están pensando, pues estamos bendiciendo otra iglesia, estamos bien con el Señor. Pero el Señor dice, no te equivoques porque no es la moneda. Aquí no, ese oro aquí no funciona. El oro que yo tengo está refinado en fuego, es diferente. Si ya está purificado, es distinto. Amado, acuérdate de la parábola que está en Mateo 22. La parábola del hombre que hace una fiesta. Y esa parábola, ese hombre es el Señor, Jesús, representado. Y la fiesta es como la boda del Cordero, es la eternidad en el Señor. Y Jesús invita a personas, el hombre de familia invita a personas y la gente no va y se la pierde. ¿Y por qué se la pierden? ¿Por pecar? ¿Porque estaban robando? Porque andan ocupados. Están muy ocupados comprando del otro oro. Y entonces, porque estoy comprando del otro oro, se me olvidó el oro espiritual que está refinado en fuego. Nosotros podemos, amado, tener muchas explicaciones del por qué no seguimos al Señor y por qué no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Yo puedo poner muchas razones. Y sabes una cosa, el único testigo fiel se llama Jesucristo. Y de Él es el único de quien tú vas a conseguir el oro refinado en fuego. Porque fíjate qué tipo de oro es. Es el oro de la santidad del Señor. ¿Sí? Y el fuego son las pruebas y las disciplinas espirituales.
que dan como resultado un cristiano bendecido en el Señor. ¿Sabes qué es el fuego? Es cuando la palabra me confronta. Es el fuego que purifica el oro. El fuego es las situaciones por las que atravieso por causa del Señor. Ese es el oro que purifica, ¿verdad? Entonces, casualmente lo que le dice el Señor a esta iglesia de la Odisea, casualmente vives en un lugar muy próspero, en una ciudad muy próspera, donde nunca te falta nada y eres pobre, porque te olvidaste del otro oro. Amado, una ocasión he ido, cuando estábamos en el seminario, fuimos a 2 viajes misioneros, uno a San Luis, ¿verdad? Ya se me olvidó la zona, pero sí, pero la zona aledaña, ¿verdad? Este, la zona indígena de esa parte. Eh, y una vez íbamos un poco tarde, porque no sé qué pasó, mucho tráfico. Y me pasó lo mismo en Guatemala. Eran zonas muy pequeñas, muy rurales. Y entonces y le preguntaba, yo preocupado por la hora, ¿verdad? Y le decía a una persona, ¿ya qué hora empieza? Y me dijeron, cuando lleguen. La gente está contenta de estar ahí y los está esperando. La gente quiere escuchar algo del Señor. La gente está reunida, no tienen prisa. Cuando lleguen, empieza. ¿Qué pasa? Que cuando hay carencia material, ¿por qué necesitamos que haya carencia material para que entonces venga la riqueza espiritual? ¿Por qué no aceptamos la bendición del Señor, pero siempre viendo primeramente el asunto espiritual en nuestra vida, el cual nos urge, ¿verdad? Y el Señor le dice, esa vestidura que tú usas, fina, no me sirve, yo te voy a dar una ropa blanca espiritual para que te cubras de esa vergüenza que tienes, de esa desnudez, ¿sí? De que nunca me buscas, de que me has sacado de la iglesia, de que me has sacado de tu vida, y aunque eres cristiano de nombre, ¿verdad? Pero te olvidaste de mí. Es un contraste. Jesús está comparando el colirio, la ropa, el oro, comparando las bendiciones de la Odisea con lo que realmente vale las bendiciones espirituales del Señor. Para que puedas ver, yo te voy a dar de mi colirio. El tuyo, ya me di cuenta que no es muy bueno. El tuyo te sirve un ratito para el picor de ojos, pero no te deja ver tu desnudez espiritual, no te deja ver tu situación. Te voy a dar del mío. Sí, entonces Dios le entrega esto a la iglesia. Y el Señor le da una oportunidad a la iglesia. Le está diciendo, para que sean ricos en espíritu, hagan esta cosa, ¿verdad? Para que no basen su seguridad en lo material, en sus medicinas, en sus telas y en todo lo que hacen en su semana. Porque delante de mí no va a servirte de nada. Porque como yo te veo, todavía estás desnudo, ¿verdad? Y entonces Jesús dice, en el siguiente versículo, verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sean celosos, ¿verdad? Y arrepiéntete. Y cuando Jesús nos dice esto, es que se nos presenta como alguien capaz de amar a la gente, incluso cuando está en desobediencia. El Señor no le dice a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Cambia para que yo te quiera. Hay un castigo en la eternidad. Si no te arrepientes a tiempo, te vas al infierno. Pero yo reprendo y castigo a los que amo. Así que si ustedes son iglesia, le estoy diciendo a la iglesia de Laodicea, si son iglesia y si están ahí y se congregan realmente en mi nombre, yo los amonesto y les llamo para que sean celosos. Sí, Jesús puede amarnos incluso cuando estamos en desobediencia, pero siempre para llevarnos al arrepentimiento y al celo de la santidad. El celo es aquello que se identifica con la propiedad y con la pertenencia. Las esposas eran a sus esposos. ¿Por qué? Te da lo mismo que el vecino hable con una persona que no conoces, pero no puede hacerlo tu esposo, ¿verdad? Hay un celo diferente. Y lo que el Señor le está diciendo a la iglesia es, sé celoso de mí. ¿No te importa, verdad, que en tus cultos ni se hable la palabra?
¿No te importa que en toda la semana no oraste, no leíste la Biblia, no fuiste a la iglesia, no buscaste nada de mí? ¿No te importa? ¿No te da celo? Que hace mucho que ni siquiera nos vemos. No hay algo en tu interior que te esté llamando, ¿verdad? A buscarme más. Sé celoso de mí. Busca cristianos, el Señor, que sean seguros de sus convicciones, que guarden la palabra en sus corazones, que no se dobleguen ante el mundo. Los cristianos de la Odisea cedieron ante la opulencia y la vanagloria. Cedieron. Pero Jesús les dice, olvídense de eso, sean celosos de mí. No te corrompas por otras cosas. Siempre que tengas la tentación de hacer algo que no está bien, siempre que tengas la tentación de seguir a la bolita, ¿verdad? Y que te está presionando a hacer algo, acuérdate que somos uno, ¿verdad? Que tú estás en mí, que yo soy celoso, sé celoso de mí. Y arrepiéntete de cómo estás haciendo. Y hay una promesa también para los que hagan conforme a la palabra de Dios. Verso 20, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Voy a entrar con él y él conmigo. Y al vencedor, versículo 21, le concederé que se siente, olvídate de la silla del ejecutivo, olvídate de la silla del supervisor, a ti al rato te corren, que se siente conmigo en el trono. No hay riqueza más grande que esa. Así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Y Jesús les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Mira, muchas veces este pasaje lo hemos usado para evangelizar. Vamos con el no cristiano y le decimos, dice la Biblia, yo estoy a la puerta y llamo. Y si tú abres la puerta, el Señor entra a tu corazón. De ahí viene lo que decimos, ¿verdad? Que el Señor está tocando tu corazón. Pero este pasaje Jesús se lo escribe a cristianos. Aquí lo grave es que la iglesia tenían a Jesús en la puerta. Ellos tenían sus servicios, ellos cantaban canciones, tenían sus vendimias, hacían sus actividades, tenían eventos, ¿verdad? O sea, todo normal, pero Jesús afuera, Jesús en la puerta y Jesús tocando la puerta. La iglesia, amado, la iglesia no es más iglesia cuando hay más gente o menos gente, ¿sí? La iglesia es iglesia cuando las almas realmente están enfocadas en buscar al Señor, cuando hay arrepentimiento, ¿verdad? En la Odisea era una iglesia que se acostumbró, no nació así, se hizo así, se acostumbró a que nadie se le anduviera incomodando. O sea, que el pastor predique puro chiste, ¿verdad? Puras cosas bien bonitas para que me ría, que los jóvenes tengan sus reuniones, pero pues que nada más estén ahí jugando matatena, ¿verdad? Que los niños tengan sus reuniones, pero pues allá nada más que estén en los videojuegos comiendo chips, ¿verdad? Que no se le incomode a nadie. Esa era la vida cristiana de la Odisea, sus actividades, pero el Señor estaba fuera de todas ellas, ¿sí? Cuidado con que el Señor se meta en mi semana. ¿Estará el Señor en el centro de mis actividades diarias? Porque me parte el corazón solo pensar en el Rey de Reyes, en el Creador de todo, en el Amén, en el testigo fiel, tocando la puerta humildemente para ver si lo dejan entrar a la vida de las personas. Pero con todo y eso, Jesús dice, si tú me abres la puerta y realmente estás dispuesto a tener una verdadera vida conmigo, yo voy a entrar y voy a cenar contigo. Y la cena de la que Jesús habla es una cena tipo especial, tipo de una amistad duradera, de pacto. Cristo le da al que oye su voz las riquezas espirituales que se presentan, ¿verdad? En este libro, que se siente conmigo. Al que venza se va a sentar conmigo. El trono lo van a compartir los que me abren la puerta, ¿verdad? Esa resurrección para vida eterna, amado. Y aquí es otra vez, no es para todos, es para los que abren esa puerta, que se sienta con el Señor.
Y el versículo 22 termina, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Vamos a ponernos en pie. Amado, porque hay algo que tenemos que reconocer. Tú estás en una tierra que te ofrece todo lo que tú quieras. En la que si tú te pones las pilas, tú prosperas mucho. Y a veces podemos confundirnos de nuestros logros personales con la necesidad espiritual que tenemos del Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Porque el Señor es fiel. Y el Señor algo busca de nosotros. Y no es que nosotros podamos realmente darle algo al Señor. Porque yo no tengo del oro espiritual. Yo no lo puedo producir por mí mismo.